Un saludo cordial para todos los que nos están viendo. El día de hoy le vamos a hablar acerca de un tema de interés, sobre para comprender las falacias. Integrantes, Segura Tarrillo Nende. El hombre se equivoca frecuentemente, cree estar en lo cierto y está en error. Considera válido e inobjetable su razonamiento y sin embargo yerra. El hombre se equivoca frecuentemente, cree estar en lo cierto y está en error. Considera válido e inobjetable su razonamiento, y sin embargo yerra. Si bien hay muchos tipos de errores, el error es en el que estamos interesados en la falacia, en tanto se vincula con el pensamiento crítico y la lógica. Etimológicamente, el término falacia deriva del latín fallaciae, que quiere decir engaño, fraude, superchería, mentira, con que se intenta dañar o perjudicar a alguien, pero hay dos niveles en dos en los que podemos hablar de falacias, según García Zárate. Es decir, el argumento A es una falacia si yo solo sí A en un mal argumento, pero parece un buen argumento. Por ello, una falacia es un tipo de razonamiento incorrecto que se presenta como si fuera correcto, pero resulta no serlo cuando se lo analiza con calma y cuidado. En consecuencia, definiremos lo engañoso, ya sea por su estructura argumental o por su contenido. En lo que sigue, consideramos a las falacias primero desde el enfoque de la lógica formal y luego desde el de la lógica no formal. Falacias formales. Debido a que en la lógica formal una inferencia deductiva es válida considerando únicamente sus constantes lógicas y no su contenido, podemos cambiar los elementos semánticos no estrictamente lógicos por otros distintos, y aún así la validez de dicha inferencia debería mantenerse. Pues bien, reemplacemos X por un uruguayo, Y por americano y Z por peruano. Así, obtenemos una argumentación con premisas verdaderas y conclusiones falsas. Ejemplo, todo uruguayo es americano, todo peruano es americano. Entonces, ¿todo uruguayo es peruano? Esta argumentación y su correspondiente forma lógica no son correctas, sino que se trata de una falacia formal conocida como la falacia del medio ilícito, y ocurre porque no se representa alguna regla que estipula cómo se deben construir argumentos lógicamente válidos. Argumentación. Argumentar es ofrecer un discurso conformado por un conjunto de razones o de pruebas que pretenden apoyar una conclusión. Es decir, el argumento es un tipo de actividad en que los participantes ponen en cuestión las pretensiones de validez de ciertas creencias, pues ya se ha vuelto dudosas en ciertas circunstancias sociales determinadas. Formalmente, un argumento es una estructura de proporciones de las cuales unas se denominan premisas y las otras reciben el nombre de conclusión. Las premisas son razones que se ofrecen como fundamento para la aceptación de la conclusión. Hernández y Rodríguez han elaborado la siguiente metodología para construir argumentos que incluye 7 pasos. Elección del tema. El tema se expresa por medio de un concepto, suele poseer un carácter problemático y acerca del mismo existe una diversidad de opiniones. Delimitación del tema. Es importante especificar lo más que se pueda el tema elegido. Hay que recordar que elegir un tema muy amplio demandará mayor tiempo y a la vez menor profundidad de la investigación. Busca razones que apoyen la tesis.
Mientras que una simple opinión no posee razones que la sustenten, el argumento debe contar con varias razones que lo justifiquen. Construcción del argumento. Lo que procede ahora es redactar las premisas y las conclusiones, enumerar las premisas. Refutación del argumento. La refutación de argumentos es útil no solo para contrarrestar la tesis de otros, sino que también lo es para poner a prueba la fortaleza de nuestras propias creencias. Falacias no formales. Esas falacias ocurren en tanto y en cuanto estamos obligados a defender, en un marco público e institucional, nuestra posición usando argumentos y reforzándolos con más información y mayor conectividad entre premisas y conclusión. De acuerdo a Vega, se supone que el terreno del discurso es un ámbito de interacción lingüística con tres dimensiones básicas: una pragmática marcada en este caso por el uso del lenguaje con propósitos o pretensiones argumentativas; otra cognitiva determina por la comunicación de ideas, emociones, etcétera; y una tercera sociocultural que remite a la situación y al contexto de interacción y entendimiento. Así, en tanto que las falacias son malos movimientos o errores movidas dentro del contexto del ajedrez de la argumentación, se puede sostener que lo pragmático, lo cognitivo y lo sociocultural que se conjuntan en los discursos dirigidos hacia la toma de una decisión pueden entrar en crisis y por ende dar lugar a falacias. Datos interesantes. Desde un punto de vista lógico formal, un argumento es un par ordenado formado por un conjunto de premisas y el conjunto unitario que tiene como elemento una conclusión. Punto 2. Estudia la relación de consecuencia lógica que existe entre las premisas y la conclusión de una argumentación correcta, analizando principalmente su forma lógica. Punto 3. Se criticó implica ser capaz de ver no solo la paja en el ojo ajeno, sino también la viga en el propio. Punto 4. La lógica podría ser una ocasión perfecta para poner a prueba las potencialidades dialécticas y conversacionales del alumno y del profesor. Datos que no entendemos. Se asume que Dios tiene ciertos atributos. Estos atributos divinos, al compararlos con los atributos humanos, resultan insuperables. ¿Cómo combatimos a las falacias? Un error típico que se suele cometer es confundir el razonamiento con la expresión de preferencias.
Eso sería todo en cuestión a falacias. Gracias por atención.